Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Es un gusto, es un placer, es un honor estar aquí con ustedes. Hoy tenemos, con la ayuda de nuestro Señor, un hermoso tema que continuar. Hemos empezado este tema desde hace unos buenos días atrás, lo que es la Pascua judía, y vamos avanzando. No he querido dar ¿cómo pudiéramos llamarle? Estudio, reflexión más que nada, eh, por largos ratos, como por ejemplo una hora entera. No he querido hacerlo así porque quisiera ir en detalle, meticulosamente, y si me permiten, pues así lo haremos. Lo que tenemos que tocar hoy día es obviamente la parte ya de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y su resurrección. Así que permítanme, hermanos, en comenzar con una oración y el Señor nos ayude a no solamente entender lo que vamos a hablar, sino que también a ponerlo por práctica, a ponerlo por obra, a poder llevarlo a cabo en nuestras vidas a través de la fe. Así que les invito a orar. Padre mío, una vez más ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias, Señor. Gracias por el pan que comemos, Señor, el techo que puede estar sobre nuestra cabeza. Dios amado, todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Sabemos, Señor, que no somos merecedores, pero tú nos ayudas, tú nos bendices. En el día de hoy, siendo domingo, Señor, celebrando, conmemorando el hecho de que tú, Padre mío, permitiste darnos la victoria a través de la resurrección de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por ello, Señor, y te pedimos que tomemos en cuenta este grandioso evento, el de que Él haya muerto por nosotros, perdonando nuestros pecados, limpiándonos y borrando nuestros pecados, dice tu palabra, y resucitando Él al tercer día. Gracias, Dios amado, por esta victoria sobre la muerte. Gracias porque tenemos la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios, porque Él fue, Señor, el primero en demostrar que Él es el Todopoderoso. Dios amado, te pedimos ahora que nos bendigas y que podamos entrar en esta reflexión y tú nos ayudes a entenderlo. Pues lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues, hermanos, para reanudar lo que estábamos hablando, les recuerdo que habíamos entrado en lo que se llama la semana de aquel mes llamado Nisan, en el cual el décimo día, ustedes se recuerdan que el décimo día tenía que entrar el corderito al hogar de las personas. Ese mismo día Cristo Jesús entró a Jerusalén en lo que se llama la entrada triunfal, o lo que le llaman también el Domingo de Ramos. Así que sin más preámbulo, me gustaría entrar nosotros mismos ya directamente al tema, y aquí podemos ver con más claridad entonces lo que dijimos precisamente ayer, incluso antes de ayer también, que el 10 de Nisan los corderitos entraban. El 10 de Nisan también entró Jesús a Jerusalén. No fue una coincidencia, fue una realidad y fue una profecía que se cumplió. En ese momento se comenzaba la limpieza de la levadura en los hogares, y eventualmente Cristo también entró al templo limpiando todas las impurezas y la levadura, y no estoy hablando de las cosas materiales, sino que hablando del pecado, echó fuera a los cambistas y a los que vendían palomas, animales y todo lo demás. Entendemos que durante los siguientes 3 días los sacerdotes observaban, auscultaban, miraban, examinaban los corderitos para ver que todos aquellos corderitos que se iban a sacrificar estén aptos para ser sacrificados, pues que por la razón de que ellos iban a tener la responsabilidad de que su sangre iba a cubrir los pecados del pueblo. Entendemos de que en esa misma etapa Cristo Jesús también fue auscultado,
fue interrogado. Le preguntaron a Jesús todo tipo de cosas para ver si podían encontrar algún error en él. Luego llegamos al día jueves, el día 14 de Nisán. Todos los judíos celebraban la Pascua en la tarde de aquel día jueves. De las 6 pasado meridiano en adelante la celebraban. Ahora aquí es donde hemos quedado. Lo que estábamos hablando ayer, quedamos aproximadamente en esta etapa, cuando Cristo Jesús también juntamente con sus discípulos, Él los reúne en el aposento alto y se sirve con ellos lo que nosotros le llamamos la Santa Cena, lo cual debiera llamarse la Pascua. Él celebró con sus discípulos la última cena y dijo él, cuando rompió el pan: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando entregó la copa, dijo también: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Así que, hermanos, todo lo que vemos que ocurrió el 14 de Nisán fue de que Cristo llamó a sus discípulos para llevar a cabo entonces ese último momento. Ahora yo hago un círculo aquí, como ustedes pueden ver, en la parte superior a la mano derecha, donde dice: esto es jueves por la tarde, es decir, el viernes. ¿Cómo es eso de que es jueves y es viernes al mismo tiempo? Este es una pequeña confusión, diría yo, que la gente encuentra, un pequeño problema, porque se dice entonces de que Cristo Jesús fue sacrificado, fue crucificado el viernes, pero tomó la Santa Cena el jueves. Bueno, en realidad, la Santa Cena o la Última Cena o la Pascua se comenzaba a las 6 de la tarde del día jueves. Y aquí está lo muy importante que nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos entender bien. Porque les he mencionado en otras oportunidades, que tanto los meses del año son totalmente diferentes a los meses del año de los occidentales o de los cristianos o del mundo entero, diferente a los de los judíos. Porque recordamos que la forma en que los judíos cuentan los días es en base a la luna y no necesariamente al sol como lo hacemos nosotros. No significa que nosotros estemos correctos, pero tampoco significa que estemos muy mal. Y ahora se los voy a explicar por qué. En realidad, la palabra de Dios especifica cómo debemos contar los días. Y si la palabra de Dios lo especifica, pues la palabra de Dios sería la soberana autoridad para poder determinar cuándo es que se comienzan a contar los días. Así que, entendiendo cómo se cuentan los días desde el punto de vista judío es lo primordial. Para poder entender esto mejor, lo vemos de esta forma. Aquí les hice un cambio en la lámina, donde ustedes pueden ver de que el día en que Cristo Jesús entró, que vendría siendo el día 10, el número 10 del mes de Nisan, era un día domingo. Por eso se le llama Domingo de Ramos. Luego tenemos el lunes, que sabemos perfectamente lo que pasó el lunes, el martes y el miércoles, que Cristo fue cuestionado por tantas cosas, registrado y a ver si le encontraban algún error. Pero luego tenemos el jueves, que obviamente es domingo, lunes, martes, miércoles. Obviamente llega el jueves, y el jueves, recién a las 6 de la tarde, se comenzaba entonces a celebrar la Pascua. Y al comenzarse la Pascua a celebrar el día jueves por la tarde, en realidad se estaba comenzando el día viernes. Ahí está entonces la gran confusión que tienen algunos. Notemos en cuenta este versículo de Génesis capítulo 1, del verso 3 en adelante, donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
y vio Dios que la luz era buena. Ok, mantengan esa idea. Este es el primer día de la existencia de lo que nosotros conocemos como nuestro tiempo, el tiempo humano, el tiempo terrestre. Así que vemos que en ese primer día de creación, la palabra de Dios dice que dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios, dice ahí, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y noten ustedes lo importante de este versículo, y dice, y fue la tarde. ¿Notaron ustedes? Y fue la tarde y la mañana conjuntamente. Pero empezó diciendo que fue la tarde. Y fue la tarde y la mañana, entonces, un día. Implicando de que Dios estableció de que al empezar la tarde comenzaba el siguiente día. Nosotros nos acostumbramos entonces a que la tarde sea parte del día. Hemos estado acostumbrados a entender de que el día se acaba a las 12 de la noche. Y por eso que al comenzar las 12 de la noche y un minuto ya hemos pasado, o un segundo, ya hemos pasado al siguiente día. Pero Dios no lo estableció de esa forma. Dios estableció claramente, como se los mencioné en la palabra de Dios, lo leímos anteriormente, de que Dios no propuso, porque Dios no propone, Dios establece, Dios dispone las cosas. Y Él dispuso de que el mes en que se debe comenzar los años, ¿cuál es? ¿Se recuerdan bien? El mes de Nisan. Y que se debe comenzar el día cuando comienza la tarde. Así que vamos entendiendo un poquitito mejor esto. ¿Por qué lo estoy explicando? Para poder entender la muerte de Cristo Jesús en el Calvario. Porque hay muchísima gente que está totalmente confundida y bueno, quizás están confundidas a propósitos para confundir a otros, diciendo que Cristo Jesús no estuvo muerto 3 días, estuvo muerto apenas un día y medio. Y bueno, hay cierta realidad en eso, pero el hecho de que la palabra de Dios establezca desde en el Antiguo Testamento de que iba a estar, dice, dentro de la tierra por 3 días, hermanos, entonces la palabra de Dios no puede mentir. Si Cristo Jesús también mencionó a sus discípulos de que iba a estar 3 días y al tercer día iba a resucitar, entonces tampoco puede mentir. ¿Cómo podemos asimilar estas supuestas dificultades? Supuestas digo porque la palabra de Dios es muy clara, no tiene equivocaciones, en ninguna parte de la Biblia hay equivocaciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay dificultades, no hay diferencia de opiniones contrarias que puedan eliminarse una después de la otra. Todas las diferencias que existen en la palabra de Dios, que pudiéramos leer en una parte y leer en otra, se complementan. Eso es algo muy, muy importante que todo estudiante de la palabra de Dios debe entender y por eso que lo enseñamos de esa forma. Porque la palabra de Dios no se contradice en absoluto. No obstante, hay partes de la Biblia que pareciera decir algo diferente, pero nada de eso. Se complementan las dos para dar una claridad más obvia, para dar una visión más definitiva y más completa de todo lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos a través de su palabra. Volviendo entonces a lo que es
el día o la tarde y la mañana, lo cual es un día, lo podemos ver a continuación. La fiesta de la Pascua, entonces, el día 15, que vendría siendo el día viernes, cuando Cristo Jesús se levantó de la mesa, Él fue directamente al jardín de Getsemaní. Él atravesó el valle de Cedrón y llegó entonces al jardín de Getsemaní, cerca del Monte de los Olivos, o está sobre el Monte de los Olivos, para ser exacto. Incluso desde el Monte de los Olivos se logra ver Jerusalén, se logra ver las murallas y se lograba ver el lugar donde ellos tomaron la última cena. Entonces, aquel viernes por la tarde Jesús caminó, salió por la puerta del este, muy probablemente haya tenido que salir por esa puerta, lo cual está cerrada el día de hoy, y entró entonces al jardín de Getsemaní orando a su Padre. La palabra de Dios dice que algunos discípulos le siguieron, y la palabra de Dios nos dice también de que algunos se quedaron dormidos mientras Cristo Jesús oraba. Cristo se levantó de su oración unas 3 oportunidades para motivar a sus discípulos a que fueran a orar, porque ellos estaban durmiendo. Y Cristo Jesús, en la última oportunidad, cuando fue a mirarlos, todavía seguían durmiendo y ya venían a buscarlo. Era día viernes por la madrugada, cuando vinieron a buscar a Jesús. Ahí se levantaron algunos para tratar de hacer algo y Cristo Jesús dijo: duerman ya, tranquilícense, ya me vienen a arrestar. Así que, hermanos, lo que Cristo pasó fue tremendo durante el tiempo del Getsemaní, pero estamos viendo entonces lo que ocurrió el 15, que vendría siendo el viernes por la madrugada. Vemos entonces que Jesús fue llevado a Caifás, lo cual es el sumo sacerdote. Interesantemente, este mismo sumo sacerdote, Caifás, había sido quien horas antes había entregado a sacrificio el cordero de la Pascua. Noten ustedes que el cordero de la Pascua se entregaba precisamente el día jueves para pasar a viernes. En el mismo tiempo en que Jesús participó con sus discípulos de la última cena, el mismo hombre se enfrenta al Cordero, pero esta vez al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y este hombre entonces se encuentra con Jesús y eventualmente lo entrega como sacrificio. Todo se vuelve a repetir. No es que se repita por coincidencia. Estas son las fiestas que se fue cumpliendo sin equivocación, incluso en horas, en días, se cumplían al pie de la letra de Dios. Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde, lo que la Biblia dice que fue la hora 9. Interesantemente, también a las 3 de la tarde era la hora normal en que se sacrificaban los corderitos. Lo que pasa, la única diferencia que vendríamos a ver aquí es que Cristo Jesús fue sacrificado, murió precisamente a las 3 de la tarde del viernes. Y los corderitos morían a las 3 de la tarde, precisamente del día anterior, porque tenía que prepararse para la cena de aquella tarde. Esa es la única diferencia que se puede ver. No obstante, cuando leemos el pasaje completo, cuando lo vemos todo lo que ocurrió, podemos ver la similitud exacta y la razón por la cual tuvo que llegar con sus discípulos Cristo Jesús a decirles: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hermanos, cuando Cristo Jesús
murió, cuando fue llevado a la cruz, a él le pusieron un letrero aquí en la parte superior de la cruz. Tenía un letrero. Y ese letrero, dice la palabra de Dios, que se lo puso Pilato. Él decidió ponérselo. Interesantemente se lo puso escrito en 3 idiomas, para que todos lo vieran, para que toda persona que leyera aquel rótulo en la parte superior sobre la cabeza de Jesús pudiera leer y entender lo que estaba escrito. Una vez más, no es una coincidencia. Una vez más, Cristo Jesús lleva a cabo, cumple una vez más la profecía. Y todos fueron testigos oculares del mensaje que se puso arriba sobre la cabeza de Jesús. La palabra de Dios lo dice. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Juan capítulo 19 y el siguiente versículo 20, dice: y muchos, note usted, muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué Pilato, siendo romano, no lo puso solamente el decreto que él estableció en su propio idioma? ¿Por qué no lo puso solamente en latín? ¿Por qué no lo puso solamente en griego, que era el idioma comercial de ese tiempo? Pero Pilato decidió ponerlo también en hebreo. Y al ponerlo en hebreo, puso estas palabras que se leen de la siguiente manera. Se leen: Yeshua Hanatzeri Vemelech Hayehudim. Estas palabras o esta frase que puso escrita Pilato en ese rótulo sobre la cabeza de Jesús significaba Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque, hermanos, Dios no comete errores ni tampoco hace las cosas por coincidencia. Este mismo rótulo que puso él ahí tiene que ver con el nombre de Dios. Cuando Moisés fue llamado por aquella zarza, cuando Moisés escuchó que la zarza le llamaba y la zarza estaba prendida en fuego, y dice que miraba que la zarza no se consumía, y por más que prendía la zarza no se apagaba, no se consumía. ¿Por qué no se consumía? Porque Dios no se consume, y de alguna forma u otra Dios estaba tipificado en esa zarza. Y dice que Jehová Dios le llamó a Moisés. Y cuando Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo: ve a Faraón y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés? Todo tipo de excusas. Me pareciera escuchar a muchos Moisés hoy día con excusas. No tengo trabajo, no tengo tiempo, estoy cansado, estoy enfermo, tantas cosas que nos detienen no llegar ni cerca de lo que Dios nos pide hacer. Razón tiene Dios cuando Él dice: siervo inútil eres, porque hiciste lo que te dije nada más y no hiciste más. Pero en esa oportunidad Moisés
se acerca a la zarza y le hace una clave pregunta, una pregunta que ha sido un misterio durante siglos. Y la pregunta fue, ¿cómo te llamas, Señor? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Si voy donde Faraón y él me pregunta quién me envió, ¿qué le diré? ¿Cómo te llamas? En ese momento entendemos que Dios le responde a Moisés y le dice, mira, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero eso está en español. A lo mejor se lo dijo en inglés, I am that I am. O a lo mejor se lo habrá dicho en el hebreo antiguo, lo cual es precisamente lo que sucedió. Y en el hebreo antiguo, los rabinos, los exégetas, los ortodoxos y todos aquellos que han estudiado la palabra de Dios concretan de que lo que Dios le dijo a Moisés fueron cuatro consonantes que le han llamado las consonantes o el tetragrama. Algunos le llaman el tetragramatón. Pero estas cuatro consonantes que no tienen vocales, tampoco tienen forma de pronunciación. Porque la pronunciación, hermanos, en el idioma hebreo se lleva a cabo con las vocales. Pero si Dios le da su nombre sin vocales, ¿cómo se podían pronunciar? Por eso les decía yo de que a través de los años se han intentado modificar estas cuatro letras, este tetragrama, para poder llevar a cabo algún sonido que pudiera acercarse al nombre que Dios le dio a Moisés. Pero Dios le dijo de todas formas a Moisés Yod-Hei, Vav-Hei, que vendrían siendo las consonantes del hebreo. Yod-Hei, Vav-Hei. Ahora, cuando entendemos estas cuatro consonantes y podemos ver lo que sucedió con el letrero que puso Pilato sobre la cabeza de Jesús, vamos a ver algo bien interesante. Y es que estas cuatro letras que ustedes ven ahí están en ese letrero que Pilato puso sobre la cabeza de Jesús. Ahí está precisamente el Yod-Hei Vav-Hei, lo cual las palabras completas son Yeshua Hanatzre Vemelech HaYehudim. ¿Dónde están aquellas letras consonantes? ¿Dónde están aquellas letras consonantes que proclaman Jesús el Nazareno y el Rey de los Judíos? Bueno, ahí están. Ahí ustedes pueden ver la Yod. Ahí ustedes pueden ver la Hei. En esa flecha ustedes ven la Vav. Y en esa otra flecha ustedes ven la Hei. Ahí está escrito, yo soy el que soy. En la cruz del Calvario, en aquel letrero, los judíos, entendidos del significado de estas letras, pudieron leer el nombre de Dios sobre la cabeza de Cristo Jesús mientras estaba agonizando en la cruz del Calvario. Así que, hermanos,
Eso fue. Yo soy el que soy. Hasta el día de hoy es un enigma para los judíos. Y no lo pueden todavía comprender, porque hay un velo en sus ojos. Un velo que no será quitado, sino hasta muy pronto. Y para continuar entonces y terminar con el tema de hoy y continuarlo mañana, Jesús muere a las 3 de la tarde. Jesús permanece muerto la tarde y noche del viernes, todo el sábado y parte de la madrugada del domingo. Y Jesús resucita el primer día de la semana, lo cual es domingo, por la madrugada. Así que, hermanos, no se pierdan la continuación de esta reflexión y estaremos con ustedes mañana, si Dios lo permite, a las 7 de la tarde, continuando con esta reflexión y avanzando hasta que el Señor lo permita, hasta que terminemos. Y ojalá podamos aprender, y más que aprender, darnos cuenta de la veracidad y la realidad de la palabra de Dios. Todo se cumple, todo. Y cuando lleguemos más adelante en esta reflexión, hasta miedo nos va a dar por lo exacto que vemos que las cosas se llevan a cabo desde el punto de vista de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Una vez más, les invito para mañana y permítanme terminar con una oración para todos ustedes. Oremos al Señor y vuelvo a repetir, si hubiera una persona que no conoce a Cristo, que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, pues ahora es el momento de hacerlo. Abra su corazón a Cristo, entréguese a Él, sea fiel a Dios. Los tiempos son difíciles y se van a poner peores, no se ponen mejores. Sea fiel a Dios con todo lo que el Señor le provee. Sea fiel usted a Dios, porque la palabra lo dice en el Apocalipsis. El que es fiel, pues que se santifique más todavía. Pero el que es inmundo, que siga siendo inmundo más todavía. Pues Dios no quiere términos medios. Dios quiere que tú sí seas sí o que tú no seas no. Pero Él no va a venir a buscar tibios, sino hombres y mujeres que desafían sus dificultades, hombres y mujeres que desafían los problemas, las contrariedades, las condiciones negativas en que se vive, las desafían porque confían en Dios. Y al confiar en Dios, Dios confía en ellos y les provee en abundancia. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias por lo que nos has hablado en el día de hoy y te pedimos, Dios amado, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tú nos ayudes a reflexionar y a entender que estamos en estos tiempos y estos son campanazos que tú nos das para llamarnos la atención. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que entre Cristo Jesús en nuestra vida y Él pueda ser nuestro Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor.